Nuestra invitada de hoy, Miriam Méndez Montalvo, directora ejecutiva de la plataforma Valientes Dialogar y coordinadora del equipo de empalme de la vicepresidenta de la República electa, Francia Elena Márquez Mina. Miriam es experta internacional en prevención de conflictos, fortalecimiento de instituciones democráticas y diálogo social para construir sociedades más inclusivas y sostenibles. Se desempeñó como procuradora delegada para entidades territoriales y diálogo social en el año 2017 al 2020 en Colombia y puso en marcha una plataforma nacional de diálogo entre líderes sociales, políticos, empresariales y públicos para la búsqueda de propósitos comunes y lideró acciones de cambio para el planeta, una agenda de 10 acciones claves para la protección y defensa del medio ambiente. Su visión y propuestas para la construcción de paz, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, Miriam Méndez Montalvo, Valientes Dialogar. Es para nosotros, Miriam, un gusto tenerla nuevamente en su programa El Ágora. Bienvenida. Ángela, qué gusto estar contigo en este programa. Siempre es muy grato poder volver a conversar contigo. Ya tantos años de caminar juntas en tantos lugares. Entonces, muy agradecida por esta oportunidad. Cierto, Miriamcita, de verdad que pues yo te digo Miriamcita porque así Yo siempre te he también te dicho, o quiero sea decir que... Angelita. Me sentí así mal como diciendo Ángela por la Magdalena, pero para mí tú eres Angelita. Seguro que sí, Miriamcita. Bueno, de todos modos, la primera pregunta es, Miriam, usted ha estado trabajando en un proceso muy importante que tienen que ver los diálogos entre opuestos para construir la paz. Cuéntenos qué se ha logrado y qué es eso. Claro, un gran gusto poder compartir esa experiencia que he logrado forjar a lo largo de muchos años en torno a los diálogos sociales como mecanismo, como herramienta, como medio para juntar a los que no se juntan, para construir propósitos comunes y para a través de esos propósitos comunes forjar visiones de país y las transformaciones que se requieren. En Colombia, en particular, hay una iniciativa de la cual soy parte y lidero, que se conoce con el nombre de Valientes Dialogar, una iniciativa que es de carácter nacional, independiente y ciudadana, que promueve este diálogo entre plurales para encontrar puntos en común y generar consensos en torno a temas estratégicos del país, siempre llamando a la acción. Valientes Dialogar trabaja por la eliminación de la violencia como medio de resolver los conflictos sociales y políticos, porque desafortunadamente en nuestro país, pues lo sabemos todos, esa ha sido la manera frecuente de tramitar los conflictos y abogamos, por una consolidación del diálogo como un instrumento predominante al que culturalmente acudamos para la búsqueda de oportunidades y la solución de los problemas en todos los ámbitos. Valientes Dialogar surge en un momento especialmente crítico para nuestro país por el deterioro económico que la pandemia trajo, así como el deterioro social y humano, y por los focos de violencia que, como todos también sabemos, desafortunadamente se han avivado y se han multiplicado en medio de la desconfianza, que además nos señalan las encuestas en este sentido, de los ciudadanos hacia las capacidades institucionales para resolver los problemas y la incertidumbre ciudadana que hay frente a tantos desafíos que enfrenta no solamente nuestra democracia, pero también que enfrenta el mundo. Miriamcita, ¿cómo surge eso de Valientes Dialogar? ¿Cómo surge? ¿Surge de una iniciativa de ciudadana o de una iniciativa política? ¿Cómo surge? Nosotros, como Valientes Dialogar, recogemos un legado de un proceso que se inició en la Procuraduría General de la Nación, que lideró Fernando Carrillo Flores entre el 2017 y el 2021. Este proceso empezó en el 2018 en la Procuraduría con una preocupación de la profundización de la polarización en nuestro país, que como ustedes saben no solamente pasa en Colombia, que está afectando a todos los lugares en el mundo, pero estábamos obviamente muy preocupados por esta fragmentación, por estas divisiones y nos pusimos a hacer un análisis muy sesudo, entre otros, con la Universidad Javeriana de Cali, con
con el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana a ver qué podíamos hacer desde la Procuraduría General de la Nación, pues que es una institución que le corresponde defender lo público, defender los intereses de la sociedad y obviamente promover el ejercicio de derechos. Y nos pusimos a analizar lo que había pasado en otros contextos, en otros países, cuando han atravesado por situaciones similares, y vimos cómo en situaciones, en países como España, como Chile, como Perú, incluso como el Brasil, juntar a actores políticos, sociales, empresariales, institucionales, para forjar grandes acuerdos y pactos de Estado, ha ayudado a dar camino a las transiciones en los que estos países han estado en ciertos momentos de su historia y a tener esas visiones de país que se necesitan, donde hayan ciertas cosas que no sean indiscutibles. Nosotros estábamos haciendo ese análisis de la Procuraduría y vimos cómo en nuestro país es necesario un pacto por la vida. Eso suena quizás de perogrullo, pero cuando vemos las cifras de violencia, pues vemos que desafortunadamente este fenómeno atraviesa a nuestra sociedad y que especialmente se ensaña con ciertos territorios, y vimos la urgencia, la pertinencia de juntar a expresiones de estos sectores políticos, sociales, empresariales e institucionales para plantear la necesidad de una construcción de un pacto por la vida, e hicimos la primera cumbre de diálogo social en Cerrito Valle, allá en nuestra tierra, en el Valle del Cauca, donde juntamos a personas que hasta ese momento nunca se habían juntado y les planteamos esta ruta de tratar de forjar ese acuerdo, que luego siguió con 7 encuentros más que concluyeron justo antes de la pandemia, y luego se vino la pandemia y tuvimos que reacomodar el causa. Esa es la génesis que al final de la administración de Fernando Carrillo, un grupo de ciudadanos tomamos, nos apropiamos, y ahora es esta iniciativa Valientes Dialogar, completamente ciudadana, autónoma e independiente. Pues me parece súper interesante que sea una actividad independiente en este momento y que se haya comenzado desde la Procuraduría, pero que ahora haya tomado su propio camino. Y esa, digamos, esa propuesta es algo que ha llegado, me imagino, al nuevo Colombia que se está tratando de forjar. Claro que sí. Aquí me gustaría decir que en nuestro país afortunadamente hay muchas iniciativas de diálogo social desde los territorios, desde muchas organizaciones sociales, desde diferentes ámbitos que tratan de contribuir a este ecosistema de fortalecer el diálogo. Valientes Dialogar se suma a todas esas iniciativas para seguir fortaleciendo, digamos, esos vientos de unión, de tender puentes y quitarle oxígeno a la polarización y a la fragmentación. Qué rico pues estar hablando de este tema tan importante. Ahora en el nuevo gobierno parece que el presidente electo Petro ha decidido tomar esa parte del diálogo como su bandera. ¿Usted qué nos diría de esto? Nosotros obviamente celebramos que el diálogo ahora se tome, digamos, el centro de la agenda pública del país, porque como lo decía anteriormente, hay muchas iniciativas de diálogo en el país. Las comunidades afro, indígenas, campesinas, son procesos colectivos de diálogo. También desde la sociedad civil, muchos actores contribuyendo al diálogo, incluso desde el empresariado. Entonces nos parece que es una magnífica oportunidad para que el país pueda tomar en cuenta todas esas experiencias, todos esos aprendizajes, no solamente en cuanto a los temas del diálogo, sino también a las metodologías, porque el diálogo requiere metodologías y, digamos, todas esas lecciones aprendidas para, digamos, que esto les sirva al país en estos, digamos, en este nuevo contexto donde el diálogo se plantea como una herramienta fundamental, no solamente de la construcción de la política pública, sino de la tramitación de las diferencias y de la construcción, digamos, de lo que va a ser el próximo plan de desarrollo, de la construcción de paz en el país. Nosotros ciertamente como ciudadanos celebramos esa noticia y pensamos y queremos aportar todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestro proceso, en el cual ya llevamos más de 5 años.
Miriam, este proceso Valientes Dialogar, que lleva, como tú dices, más de 5 años, me imagino que tiene también que ver con los diálogos con las FARC y con el ELN. ¿Cómo les llegan ustedes a estos grupos que siguen siendo armados en armas y que pues no sabemos si fue que el gobierno pasado trató de hacer trizas el proceso de paz, pero que sigue siendo un problema bastante delicado en Colombia? Qué buena tu pregunta, Angelita, porque me permite aclarar algo y es Valientes Dialogar y estos diálogos sociales que nosotros hemos iniciado parten de la base que invitamos a la mesa a actores legales, no actores que están al margen de la ley, porque eso obviamente le corresponde a las instituciones del Estado. Pero obviamente nosotros sí invitamos a aquellos que han en algún momento participado, digamos, en esos procesos, pero los han dejado y se han reincorporado a la vida civil y en esa nueva condición, entonces ellos sí pueden y han sido invitados y han participado, digamos, en estos diálogos que además debo decir, no solamente han tratado de generar confianza entre los diferentes, entre los que nunca se encuentran, entre los que quizás por las mismas razones de nuestra historia, de nuestro contexto, se pueden estigmatizar o sobre los cuales uno puede tener prejuicios, pero desde Valientes Dialogar hemos tratado de hacer una cosa muy importante como proceso y es definir una agenda de temas que nos parecen vitales para el país. Son temas que tienen que ver con la intensificación de la violencia y cómo dignificar la vida, temas que tienen que ver con el retorno al campo, la recuperación de esa riqueza que nosotros tenemos, la generación de empleo y productividad, el reconocimiento y la diversidad tan necesario, avanzar, digamos, en esos procesos y en esos derechos que están consagrados en la Constitución del 91, la necesidad de seguir profundizando nuestra democracia, no solamente en sus instituciones representativas, sino en la participación, dándole voz a tantas expresiones que son expresiones diversas y que enriquecen las posibilidades de construir propósitos de país. O sea, lo sabemos nosotros, las mujeres que hemos luchado por esos derechos, obviamente las comunidades afroindígenas, campesinos, los jóvenes que también tienen tanto deseo de participar y de ser coejecutores, digamos, de todas estas construcciones democráticas, las poblaciones con discapacidad, los LGTBIQ+, o sea, todo eso lo hemos tratado también a través de nuestra agenda temática de resaltar y también hemos mirado y hemos hecho diálogos que tratan de tener una mirada integral al fenómeno del narcotráfico y de las economías ilícitas en el país. Entonces, todo esto para decirte que no solamente promovemos el diálogo entre opuestos y la necesidad de generar y construir confianzas y de en la diferencia tratar de construir propósitos comunes, pero también tenemos esta agenda de 6 temas sobre la cual le hemos hecho propuestas al país sobre las reformas que se pueden avanzar para ir dando lugar a esas transformaciones que tanto necesitamos. Miriam, pues me parece muy interesante porque efectivamente hay algunos problemas, diría yo, con lo que ha sido el proceso de reincorporación. Y le digo esto porque hemos estado hablando mucho, sobre todo con las mujeres exfarianas, que pues se encuentran un poquito desubicadas porque quieren construir algo y hasta se ha propuesto que se construya una ecoaldea que sea liderada por ellas, parecido a un proyecto que hay en Palmira, y ellas han estado de acuerdo, pero volvemos a la misma idea que no parece existir verdaderamente los recursos. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, lograr que las mujeres pudieran liderar, sobre todo en la parte del campo, los procesos de reincorporación y que eso sí se dé de verdad? Porque en este momento es decir, la reincorporación no se ha cumplido de verdad. Una excelente reflexión que además también me permite desde la experiencia del diálogo decir, debemos poner cada vez más atención a esos procesos territoriales, a esa sabiduría que hay en el territorio sobre lo que el territorio necesita. Desafortunadamente, en nuestra historia, el Estado colombiano ha sido un Estado centralista que piensa al país desde el centro hacia las regiones. Ahora hemos visto
eso ha cambiado y empieza a plantearse la necesidad de que pensemos el país desde la periferia hacia el centro, que escuchemos a la gente, eso que Amartya Sen dice, es el 101 del desarrollo, se construye desarrollo con las comunidades que muchas veces saben de manera más acertada, más pertinente, qué es lo que se necesita y cómo se puede ayudar para construir ese Estado desde el territorio con la diferencialidad que necesita y con las personas y las comunidades que hacen parte del mismo. Entonces el mensaje aquí es, el diálogo es una gran herramienta para en los casos diferentes y puntuales ir construyendo las soluciones que cada territorio necesita. Miriam, pues ya que nos han explicado, habías hablado de 6 puntos. Básicamente se resume en un mensaje. Es la necesidad de construir vida digna con bienestar. Y vida digna empieza por la posibilidad de vivir. Y como lo sabemos, en muchos territorios de nuestro país hay muchas violencias que están amenazando a los habitantes de esos territorios. Y necesitamos que todos podamos vivir sin miedo y en ejercicio de esos derechos que la Constitución de 1991 nos otorga a todos los colombianos y a colombianas. Y que no sean simplemente ciertos colombianos de ciertos sectores, de ciertos estratos, como los llamamos aquí, que tengan la posibilidad de ejercer esos derechos. Y en ese sentido, yo creo que Colombia ha hecho grandes avances y hay que reconocerlos, sin duda, pero hay que seguir construyendo sobre lo construido. Las mujeres hemos hecho grandes avances, Angelita, tú lo sabes, lo que ha sido la lucha de las mujeres por los derechos en nuestro país. Ciertamente estamos en una situación mejor de la que estábamos hace 40 años, pero todavía hay mucho camino por recorrer en materia de materializar esa igualdad a la cual esperamos. Y Valientes Dialogar hace propuestas y digamos que la característica especial, porque en el país, Colombia es un país con grande talento, con grande conocimiento, hay muchas propuestas, tenemos un sector académico además muy fuerte. Digamos que la diferencia de Valientes Dialogar es cómo nacen esas propuestas. Nacen de ejercicios de diálogo entre opuestos. Pueden sentarse a pensar sobre los desafíos del campo, de los desafíos de productividad, de generación de empleo y ponerse de acuerdo, y lo que Valientes demuestra es que sí es posible, que sí hay caminos conjuntos, que no es tan cierto que estamos tan lejos como creemos y que lo que se requiere es esa voluntad, esos espacios para construir esas propuestas y ojalá a partir de ahí entonces sí, no solamente quedarnos en propuestas, pero dar los pasos que se requieren para las acciones que transformen las realidades que estamos abordando. Sí, Miriam, pues esto me parece muy, muy fantástico que estas personas estén preparadas a sentarse a dialogar. Ojalá que eso sea así para todo el mundo. Hablábamos también de lo que tiene que ver con el narcotráfico. Parece que los mismos grupos alzados en armas han dicho que si no se resuelve en alguna forma el problema de la coca, que pues prácticamente hay no sé cuántos millones de hectáreas que están dedicadas a la coca, así se hayan reducido, y no sé cuántas toneladas de coca que exporta el país todos los años, que si ese problema no se resuelve va a ser muy difícil llegar a la paz, porque prácticamente ese es uno de los orígenes de la violencia. Entonces, ¿cómo se podría llegar a un consenso? ¿Será legalizándolo? ¿O será que Colombia sola no puede legalizarlo si eso no se vuelve un problema mundial? Excelente tu reflexión, Angelita, también porque me permite decir que necesitamos un debate serio sobre esto en el país. Hay propuestas, incluidas las que vienen desde Valientes Dialogar. Necesitamos un abordaje, sobre todo, que es lo que dice Valientes, integral al problema, no solamente verlo como un problema de producción, no solamente verlo como un problema de consumo, también ver los fenómenos de las economías ilícitas, también ver los déficits sociales que existen en los territorios que están siendo afectados por todo, digamos, por todo este fenómeno. Entonces, yo creo que la invitación desde Valientes es, recogiendo muchas de las propuestas que hay, muchas de las visiones, atrevámonos y demos un debate serio para ver si podemos avanzar en esto y empezar a encontrar algunas salidas a un problema que ciertamente es bastante complejo, con una dimensión internacional que no lo hace más fácil. ¿Y tú crees que ese diálogo va a incluir también las personas alzadas en armas, o que estas personas por ser ilegales no podrían participar?
Es que para valientes dialogar, obviamente, la regla del juego, nosotros tenemos algunas reglas y una de esas reglas sagradas es, para poder dialogar se necesita voluntad de diálogo, ser un actor que no esté al margen de la ley. Hay otros esfuerzos que se hacen desde el Estado para negociar, para hablar, para dialogar con estos actores, pero valientes dialogar al ser ciudadano, independiente y autónomo no puede transgredir esas reglas que se han establecido. Confiamos siempre en que el Estado obviamente avance, digamos, en esos procesos. En la medida que Colombia vaya resolviendo esos problemas, pues vamos a ir pudiendo hacer progresos en otros frentes. Ahora se plantea como nunca, y esto es, digamos, un resultado de todas estas protestas y manifestaciones que vimos en el país desde el 2019, se plantea esta necesidad de avanzar en esta agenda social, de que esos derechos sociales se puedan materializar, pueden ser ejercidos por tantos colombianos y colombianas que no lo tienen, y ojalá que, digamos, ese sea un gran esfuerzo que se haga desde el Estado para materializar esos derechos. Sí, y eso me parece tan importante y tan interesante. Definitivamente, pero uno de las cosas tristes es que si bien hubo este estallido social, si bien, por ejemplo, en Cali se logró dialogar con las personas de la primera línea, pues ha ocurrido algo como muy extraño, que precisamente el día antes de las elecciones pusieron presos a una cantidad de gente de la primera línea y no parecen, no sé, estaban en diálogo, pero esto como que no resulta desde el Estado. Hay como que el Estado estuviera pensando nuevamente en retroceder entre muchas de las cosas que se ha hecho para poder dialogar. Sí, a veces obviamente hay noticias que son preocupantes, pero yo creo que también tenemos que poner, quizás esto es porque yo soy una optimista incansable, hay que poner en foco en todas las cosas buenas que están sucediendo. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo desde la iglesia, desde la academia, desde las universidades, para seguir tendiendo puentes, para resolver. Incluso en Cali y en el Valle está esta gran iniciativa que se llama Compromiso Valle, que ha acercado mucho al empresariado y a estos sectores sociales tratando de dar respuestas a los problemas. Entonces yo creo que si bien siempre hay noticias que preocupan, hay que buscar las que nos dan aliento y esperanza para seguir avanzando en estas realidades que tenemos que cambiar para el bien de todos. Pues sí, eso sí es cierto, que Compromiso Valle es un gran esfuerzo y también hay muchas iniciativas que tienen que ver, como pues le decía antes, desde el grupo de mujeres, de los grupos de mujeres, porque sí es cierto que las mujeres hemos tenido siempre la paz en nuestra mente. Las mujeres damos a luz, como lo hablamos nosotros cuando estuvimos las dos en la constituyente, y pues eso hace necesario que haya más mujeres en las posiciones importantes. Por eso es tan importante tener una vicepresidenta mujer. Claro que sí. Bueno, Miriam, pues verdaderamente ha sido un gran placer tenerla en nuestro programa, rico volver a conversar después de nuestro caminar juntas, y verdaderamente muchísimo éxito, porque yo sé que usted en alguna forma va a poder contribuir muchísimo a este proceso que estamos empezando ahora nuevamente. Muchas gracias, Angelita. También me sumo a esa alegría de que nuestro país tenga la primera mujer vicepresidenta, además, afrocolombiana, una mujer además con la historia de vida que tiene Francia Márquez Mina, que nos enseña tanto y a quien le deseamos la mejor de las suertes. Qué bonito momento para nuestro país, y lo vemos con ilusión, con esperanza, pero también con gran responsabilidad para abordar los desafíos que tenemos enfrente. Muchas gracias por invitarme a conversar. Como siempre, es un gran gusto verte nuevamente a ti. Sí, y en realidad, pues allá para terminar, ella tiene esa excelente idea de lo que hemos buscado las mujeres hace mucho tiempo, que es el Ministerio de la Igualdad de la Mujer, que me parece un acierto de verdad. Y tenemos que acompañarla, ayudarla, apoyarla, rodearla, para que ese sueño que las mujeres estamos soñando desde hace tanto tiempo se haga realidad de una manera institucional, acertada, con recursos, con capacidad de acción en el territorio y en beneficio de quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias, Miriamcita, y a ustedes continúen en su canal Telepacífico.